Nos llegó una pregunta extra aquí del público que ¿qué técnica utilizas para afeitarte la cabeza? Tengo una maquinita que es con la que me rasuro. Ya me di cuenta que era innecesario seguir peleando con esto y ya la usamos acá arriba también. Diablillos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Esto es Diálogos con Infernus, un esfuerzo informativo para llevarles a ustedes a los mejores invitados con las peores preguntas. Y en esta ocasión realmente estoy muy entusiasmado por el tema que vamos a tratar, así que quisiera que le diéramos la bienvenida a Anuar García. Anuar, bienvenido a este programa. Muchas gracias, un honor estar aquí. Quisiera, antes de entrar al tema que vamos a abordar, que le platicaras un poco a la gente quién es Anuar García. Gracias. Anuar García es un abogado penalista, soy egresado de la Universidad Panamericana, estudié licenciatura en Derecho, estudié la maestría en Derecho Público, tengo 5 especialidades, sí. Además de que estudié el doctorado en el Consejo Nacional Doctoral y tengo un postdoctorado también en Derecho en el Consejo Nacional Doctoral. Tengo estudios en el extranjero respecto a seguridad nacional y seguridad internacional en NYU y es un placer estar aquí. Gracias, sí, me impresiona tu currículo. Gracias. Yo solo acabé la secundaria. Muy bien, no necesito más, eres el diablo. Muchas gracias. ¿Nos podrías platicar, Anuar, qué es SOS, la organización a la que tú representas? ¿Es una asociación civil? ¿Cómo está conformada? Con mucho gusto. Mira, México SOS surge en la Ciudad de México. El presidente, quien la fundó, es Alejandro Martí. Claro. Todo el mundo lo conoce pues, como el empresario que es. Y cuando a él secuestraron a su hijo y luego, desgraciadamente, perdió la vida, decidió que esto no se podía quedar así. Y dijo, vamos a hacer una AC con la finalidad de que acompañemos al gobierno. Y de aquí surgió esa famosa frase de si no pueden, renuncien. Sí, la recordamos. Actualmente tenemos 35 mesas de seguridad en todo el país. Yo presido la de Jalisco. Y de lo que se trata es, nos juntamos una vez al mes, que es la mesa de seguridad, los especialistas en materia de seguridad con los principales actores del gobierno para discutir temas específicos de seguridad, ya sea tema de la Guardia Nacional, tema de los feminicidios, tema de los homicidios, cómo bajar la incidencia delictiva, la impunidad, la corrupción, etc. De lo que se trata es que nosotros como ciudadanos, apartidistas 100%, les decimos esto está bien, esto está mal y los acompañamos. No se trata de un golpeteo, se trata de apoyarlos desde la sociedad civil para que mejore la situación de seguridad y nos ha ido bastante bien, aunque los resultados no se han dado pues por cuestiones políticas que más adelante platicaremos. Claro. Esto del si no pueden renuncien, ¿fue en el sexenio de Calderón? Si mal no recuerdo, sí. Ok. Quisiera que le explicáramos a los diablillos en casa un contexto. El tema de hoy es la Guardia Nacional. Sí. Pero quizás que pudiéramos brincar 2 sexenios atrás. Sí. Para entender de dónde nace el concepto de la militarización, para poder entender en dónde estamos parados el día de hoy. Sí, perfectamente. Recordemos todos con Felipe Calderón, cuando llega él a la presidencia, pues llega por la puerta de atrás. Recordemos todos que se decía que hubo un fraude político para que él pudiera acceder a la presidencia. Entonces lo que hizo para legitimarse, aunque no lo van a reconocer, pero esa es la realidad, claro, para legitimarse fue lanzar al ejército a las calles para combatir a la delincuencia. Ya sabemos todos la historia que hubo más de 100,000 muertes, motivo de esta violencia provocada por el ejército. Después viene un nuevo presidente que todos ya tuvimos, a Enrique Peña Nieto, y se repite la estrategia de esta militarización, por más que ellos dijeran que no, y de hecho el motivo por el cual él llega a la presidencia es criticando los muertos de Calderón, pero él lo repite y rebasa todavía los muertos. Ahora tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que viene diciendo en su campaña política que va a retirar al ejército de las calles y todo lo contrario. Ahora hasta constitucional hacen que el ejército está en las calles, a pesar de que hemos tenido 12 años de un rotundo fracaso en materia de seguridad con el ejército en las calles, porque lo dijo el anterior secretario de la Defensa, no estamos preparados para llevar labor de inteligencia ni de investigación de delitos, nosotros sabemos matar. Entonces aquí es cuando nos preguntamos qué es lo que están buscando si ya vieron que durante 12 años no funcionó. ¿Nos podrías explicar cuáles son las diferencias sustanciales
entre lo que es la policía civil, por así llamarlo, y una policía militar? Mira, la policía civil, estamos hablando de policías municipales, policías estatales, y si lo llevas al rango federal, sería la policía federal. Ellos están entrenados desde la reforma constitucional del 2008 para tener esa cercanía con la sociedad, esto es, respetar los derechos humanos, respetar todos los protocolos internacionales de respeto de derechos humanos, y desde que salió el caso de Florence Cassés, que fue muy famoso este efecto corruptor de las pruebas, si tú cometes una violación de derechos cuando detienes a una persona, pues todo el expediente y todo el procedimiento se va a caer. Para esto están preparadas las policías. Ha habido un grave problema porque no se les ha capacitado de la manera correcta desde que entró en vigor el actual sistema de justicia penal, estos famosos mal llamados juicios orales. El sistema penal acusatorio. Exactamente, ¿no? el sistema penal acusatorio, que desgraciadamente disparó la impunidad al 99.6% porque durante la vacatio legis de 8 años jamás se capacitó a las policías. ¿Podrías explicarle un poco a la gente en casa qué es el sistema penal acusatorio? Claro que sí. Para que sepan lo que estamos hablando. El sistema penal acusatorio tuvo un cambio con el anterior sistema. México siempre fue un sistema escrito, donde si tú querías tener una audiencia, por ejemplo, pues todo era por escrito, el secretario te atendía, y ahora cambia con este sistema acusatorio. Obliga al juez a que esté ahí, a que se grabe todo lo que se esté celebrando en el mismo, pero lo que no se estaba esperando es que se fuera a colapsar de esta manera. Se decía que iba a ser más rápido, no hay mentira más grande. El problema es que como hay tantos asuntos penales, desgraciadamente para que de una audiencia te den fecha para otra audiencia, llega a pasar hasta 1 año, 2 años, porque no hay suficiente espacio ni suficientes jueces, hacen falta muchísimos jueces para que esto pueda ser muchísimo más ágil. Esto ha traído impunidad y ha traído que muchas personas que han sido inocentes prefieren declararse culpables en un arreglo con el Ministerio Público con la finalidad de ya no estar dentro de prisión. Porque recordemos que si te dictan una sentencia condenatoria de 4 años o menos, puedes salir solamente con el pago de una multa. Eso fue lo que estaba buscando Javier Duarte cuando se fue a este famoso procedimiento penal abreviado, que le dictaran estos 9 años de prisión. Y él sabe que en 4 años y medio, con los beneficios que se tienen dentro del actual sistema de justicia, puede irse a la calle, pero se está aprovechando de algo más. Sí, estamos abundando un poco respecto al tema. Claro. Él sabe que con la declaración que hizo la PGR diciendo que no tenían suficientes elementos para obtener una sentencia contra él, por eso mejor le ofrecieron un arreglo, pues se fue a una segunda instancia solicitando que como ya declararon que no tenían suficientes pruebas en contra de él, entonces que lo absuelvan. Entonces no van a ser ni 9 años ni 4 y medio. Sino cuando esta resolución salga, si es apegada a derecho, lo van a tener que liberar dentro de muy poco tiempo. ¿No lo habrá hecho Javier Duarte esto a propósito para estar más lejos de su esposa? Porque resultó una fichita, ¿no? También. Sería muy probable que sí, ya ves lo que está gastando, que declararon ahí que tiene gastos bastante fuertes. Y recordemos que tiene una novia que también la libró por el procedimiento penal abreviado. Ella solamente estuvo, creo que 9 días dentro de prisión. Le dieron una sentencia de menos de 4 años e inmediatamente se fue a la calle a disfrutar de todos los bienes que robaron a los mexicanos. Acabas de decir hace un momento, Honor, el tema de los jueces. ¿Nos podrías decir cuál vendría siendo el día de hoy el déficit de los jueces que hay en el país? ¿Tienen ustedes algún estimado? Sí tenemos. ¿Cuántos jueces faltan para que realmente todos estos casos puedan fluir como corresponde? Mira, primero que nada te voy a hablar de Jalisco para un tema de que pudiéramos estar a la par de la necesidad del Estado. Harían falta al menos 80 jueces penales, cosa que no se ve cerca porque no hubo el suficiente presupuesto. ¿Cuántos hay al día de hoy en Jalisco? El número no lo traigo ahorita exacto, pero con mucho gusto te lo consigo. Estamos hablando de un déficit de 80 jueces. De 80 jueces penales para que las cosas se puedan normalizar. En el país la cifra llega a superar los 1,000 jueces penales que hacen falta para que las cosas se pudieran normalizar. Okay. Pero el problema va muchísimo más allá. Tiene que ver con un tema de corrupción, tiene que ver un tema donde no hay sanción contra los jueces que son parte de esta corrupción. Aquí Jalisco se tiene como uno de los estados más corruptos, donde el Poder Judicial está más sucio, donde menos castigo hay. 2018-2017 no se sancionó un solo juez en todo el estado por parte del Consejo de la Judicatura. Todos sabemos que existen grupos de poder dentro del Poder Judicial que solamente siguen órdenes de los partidos políticos. Si alguien quiere ser juez penal, ahorita me hiciste el favor de decirme que tengo un buen currículum, quiero que sepas que yo no puedo ser juez, porque para ser juez aquí en Jalisco tienes que pertenecer a una lista de reserva. Sí. Esas listas las ponen los partidos políticos. Si un partido político no me hace el favor a mí de ponerme esa lista, yo no puedo ser juez, no tengo derecho a ser juez. Entonces, cuando llegan los jueces, pues le deben los favores a los partidos políticos.
Cuando hay un asunto relevante, que hay muchos aquí en Jalisco por el poder económico que tiene el Estado, pues inmediatamente empiezan a operar los partidos políticos. No hay justicia, no hay piso parejo. Y desgraciadamente esa misma corrupción se está viendo ya en el Poder Judicial Federal. Por eso el presidente de la República hizo el llamado para que se acabe tanta corrupción dentro del Poder Judicial Federal también. Ok. Nos acabas de decir que tendrías que pertenecer a listas que son cuotas partidistas, por 100%, así llamarlo. así es. ¿Nos podrías decir, para que la gente en casa también entienda un poquito, cómo es que está corrompido el Poder Judicial? Ejemplos claros de efectos corruptores. Con mucho gusto. Mira, existe un ejemplo, ahora el actual sistema de justicia penal exige que para que un asunto penal pueda avanzar existe un principio de contradicción. Esto es, que ambas partes digan su versión de los hechos y se contradigan entre ellos. Esto se le llama teoría del caso. Pues resulta que aquí en Jalisco no se está respetando. Una persona va y presenta una denuncia con hechos falsos, se va ante un juez, obviamente corrupto, y le pide una medida de protección. Son las famosas medidas cautelares. Le dice, oye, me sacaron, por ejemplo, de un terreno que es mío y te presento un documento falso. No llaman a la otra parte, nada más lo están escuchando a él y dice el juez, obviamente con un acto de corrupción, pues bueno, si te sacaron, pues que te lo regresen. ¿Pero qué crees? En el 100% de los casos donde está ocurriendo eso, dentro de la investigación, las personas no eran los verdaderos dueños del terreno. Entonces se tienen identificados los grupos de despachos de abogados que tienen mucha cercanía con ciertos senadores, por ejemplo del PAN, otros con los grupos de Morena y otros con los grupos del PRI, son los diferentes grupos que están operando y están llevando todo esto con la única finalidad de robarse los terrenos. Incluso utilizan identidades falsas con la finalidad, como te digo, pues de afectar a terceros. De repente llegan y te sacan de tu casa, de tu terreno, y tú dices, ¿qué está pasando? Tengo 50, 60 años siendo el dueño del terreno y nunca fui llamado a juicio. Quiero que sepas que lo impresionante es que al día de hoy el fiscal anticorrupción ha intentado vincular a 2 jueces, pero el mismo Poder Judicial, como es extremadamente corrupto aquí en Jalisco, se cierra, se bloquea y protege ese tipo de jueces. Ahorita están en apelación esos asuntos, pero le quedan 1.460 carpetas más de investigación al fiscal anticorrupción para ir en contra de jueces y de todo tipo de funcionarios que están llevando a cabo actos de corrupción, y Jalisco se tiene calificado como el tercer estado más corrupto de todo el país. Si la memoria no me falla, Anuar, he escuchado por lo menos a los últimos 2 o 3 comisarios, hablando del municipio de Guadalajara, Claro. de una queja que por lo menos ellos tienen acerca de que ellos están deteniendo gente en la calle por robo a vehículo, narcotienditas, etcétera, sí. Pero están señalando al Poder Judicial en cuestión de que los están liberando muy rápido. Sí. Ahí también hay corrupción. Muchísima corrupción. Mira, ahorita lo que mencionas, en la anterior administración era peor, porque el Poder Judicial, que solamente recibe el 4% de las judicializaciones de todos los asuntos que son denunciados, sí es cierto, había mucha corrupción y lo liberaban, pero estaba peor. Porque tú subías a la oficina del fiscal general y volteabas hacia el estacionamiento y veías que las personas que trabajaban dentro de la fiscalía pues traían vehículos de 1,5 millones, 2 millones de pesos, hasta de 3 millones de pesos. Claro. Y dices, ¿de dónde están sacando esto? Si el sueldo del Ministerio Público ronda entre los 18 y 20 mil pesos. Es impagable. Un tema de corrupción. Cuando se hace un estudio, se investiga y se dan cuenta que los ministerios públicos detenidos ganaban entre 50 mil y 70 mil pesos diarios por temas de corrupción. Entonces, ¿a quién le importaba el sueldo? Les importaba ir a robar y obtener todos sus beneficios, pero por eso nos dejaron llenos de delincuentes las calles. Por eso, cuando el Poder Judicial recibía los asuntos, muchas veces estaban mal armados o simple y sencillamente no los mandaban, porque lo hicieron un gran circo y los anteriores 3 fiscales que se tuvieron previo al que tenemos actualmente, sí. La única o el único beneficio que tenían es que eran amigos del gobernador, pero aquí entre tú y yo no servían para nada. Hay un dicho común de que por encima del Poder Judicial ya no hay nada. ¿Cómo se podría atacar un tema de corrupción donde es un poder donde arriba de ese poder ya no hay absolutamente nada? Haciendo esto que estamos haciendo. Es muy importante que los estemos exhibiendo, que estemos hablando todas de sus deficiencias, de los grupos, de los cotos de poder, señalando que esta lista de reserva no tiene razón de existir, porque eso no te garantiza que estén los mejores ahí. Te garantiza que la justicia es parcial, pero ahora tenemos un gran beneficio, al menos aquí en Jalisco. Te hablo del fiscal anticorrupción. Él es autónomo. Él puede ir en contra de ellos. Él puede convocar a los medios y señalar los hechos, como lo ha estado haciendo con los diferentes medios. Y desde esa
manera puede ir desarticulando esas bandas. ¿Quién nombra a este fiscal anticorrupción? Recordemos que hubo un grupo de notables, que fueron 9 personas, que fueron en su mayoría rectores de universidades, que a su vez mencionaron o eligieron a 5, que fue el Consejo de Participación Social. Ellos recibieron a quienes intentaban ser fiscales anticorrupción y una vez que tuvieron a los mejores perfiles, los pasaron al Congreso del Estado. El Congreso del Estado terminó votando quién tenía el mejor perfil y resultó ser el maestro Gerardo de la Cruz, es doctorante. El maestro entonces, Gerardo de la Cruz Tobar, profesor de la Universidad Panamericana en materia de Derecho Penal. ¿Y él no trae alguna estela partidista? Ninguna que el nosotros gobernador no influyó en su designación. Ninguna. Incluso el gobernador, esta elección fue previa a que llegara Enrique Alfaro. Todavía estaba Jorge Aristóteles Sandoval. Cuando llega Enrique Alfaro le dice: yo quiero trabajar contigo. Y lo ha estado apoyando, ya se le dio muchos más recursos. ¿Ya trae un presupuesto por default? Sí, de 38 millones de pesos que le entregaron, cuando el año anterior le entregaron nada más 6 millones, pero no tenía agentes, no tenía patrullas, no tenía oficinas, y pues no le permitía accionar. Ahorita ya tiene garras y dientes y ya les está empezando a pegar a los funcionarios. Bien. Vamos a ir a un corte, nada más quisiera terminar como de redondear el tema de seguridad. Sí. Para pasar al tema fuerte que es la Guardia Nacional. Muy bien. ¿Podrías explicarle a los diablillos en casa cuáles son las diferencias entre la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal y qué competencias tiene cada uno? Perfecto. La Policía Municipal es la de proximidad social, es la que tiene que estar cerca de las colonias, de los jóvenes, son los que tienen que manejar el tema de la prevención del delito. No deben de ser, obviamente, tan agresivos, pero desgraciadamente es la que más golpeada está. Tenemos policías municipales en el estado de Jalisco que ganan 4,500 pesos al mes. Es una burla. Se les ofreció en la administración anterior homologarles el sueldo al sueldo de lo que ganaba Zapopan. Zapopan es la que más gana, con 21,000 pesos y un poquito más. ¿Es la mejor pagada del estado? Es la mejor pagada del estado. Guadalajara la quiso alcanzar y se quedó en 18,000 y tantos pesos actualmente en el actual gobierno. Sí. Pero les dijeron que les iban a homologar el sueldo, pero el gobernador se echó para atrás cuando se dio cuenta que había que pagar impuestos, etcétera, y dejaron 94 millones de pesos estancados ahí. Entonces tenemos ahora las policías municipales, que son las de la cercanía con la gente, pues la gente empezó a renunciar. Otra cosa que lo está acabando son los exámenes de control de confianza. Es muy difícil pasarlo, porque el polígrafo ya está aprobado en Estados Unidos. Es una burla, no sirve. Lo puede pasar un mal policía o lo puede reprobar un buen policía. Y se puede manipular también. Se puede manipular 100%. Sí. Y el examen de control de confianza no debería de basarse en el polígrafo, sin embargo, es en lo que se basa actualmente. Deberían de ver el estudio socioeconómico, si vives de acuerdo a las percepciones que tienes, etcétera, pero se han deshecho de muy buenos policías. Tan es así que nada más en Zapopan hacen falta 4,000 policías para cumplir con la norma de la ONU que exige que tengamos al menos 2,8 policías por cada 1,000 habitantes. En la zona metropolitana de Guadalajara se está buscando tener 8,000 policías para la zona metropolitana. Sin embargo, eso no va a suceder. No va a suceder, número 1, porque no hay presupuesto. Claro. Número 2, no va a suceder porque se viene la Guardia Nacional y está ofreciendo un mucho mejor pago, muchas mejores prestaciones, y pues los policías ya cansados de pues, que no haya los suficientes recursos, se están yendo por la Guardia Nacional. Eso es la Policía Municipal. La Policía Estatal es la que peor está. Son estas patrullas negras que ustedes han visto, que se conocen también como Fuerza Única. Se acabó el programa que se tenía con la actual administración de Fuerza Única y ahorita están con el Jesús en la boca, les están renovando mensualmente los contratos, les deben dinero, les deben bonos, les deben premios y ellos no saben si van a continuar o no van a continuar. Han sufrido muchísimas bajas por parte del crimen organizado. No tienen ningún incentivo para continuar. En lo absoluto. Existen policías que han sido agredidos por parte del crimen organizado, que están dentro de los hospitales y se están cooperando entre sus compañeros para que pueda subsistir dentro del hospital. Es una situación bastante grave. Entonces, la diferencia entre ellos es que ellos son los que tienen que enfrentar al crimen organizado dentro del estado de Jalisco. La municipal es la que tiene que tener una mayor cercanía para delitos de menor rango. Y la diferencia con la Policía Federal es que la Policía Federal está hecha para atender todos aquellos delitos que tengan que ver con el Código Penal Federal, los de mayor rango. Si hablamos del famoso huachicoleo, sí. Si hablamos de delitos penales fiscales, si hablamos de los delitos que tengan que ver con delitos electorales, si hablamos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército, el acopio, trata de blancas, secuestro, todos esos delitos que tienen una materia federal o que se tratan en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ahí interviene la Policía Federal. Y que hoy por hoy muchas de estas labores las está haciendo el ejército, ¿no? De hecho, ese es un gran tema que estás mencionando. Cuando dice el presidente de la República,
vamos a sacar al ejército para que nos ayude como Guardia Nacional. Espérame, tienen Ya 12 lo años están afuera. haciendo, sí. Realmente no tienen la suficiente policía federal para que lo haga, ni tienen la capacitación para poder contener esta gran ola de crimen organizado. Perfecto. Bueno, estos son los primeros antecedentes que estamos trazando, porque después del corte regresamos con Anuar García para ahora sí platicar de la Guardia Nacional. Regresamos. Hey, Anuar García, ¿estás teniendo problemas con tus declaraciones fiscales? No, ninguno. Me da mucha tristeza escuchar eso, pero tengo una gran sorpresa para ti con la cual todos tus problemas fiscales desaparecerán. Te acabo de decir que no tengo ningún problema fiscal, pago todos mis impuestos. ¿Que de qué estoy hablando, Anuar García? Pues del taller de conciliación ISR SAT versus CFDI de nóminas y manejo de viáticos con Compact de HL Consultores. El SAT te está enviando requerimientos por diferencia entre ISR timbrado e ISR declarado. Eso te obliga a estar conciliado mes a mes con la información que te es enviada. La buena noticia de todo esto es que Compact y Nóminas tiene herramientas integradas que permiten hacerlo de una forma automática. Conoce las principales 7 razones de estas diferencias y aprende a enviarlas. En el taller de conciliaciones ISR SAT versus CFDI de nóminas y manejo de viáticos con Compact y DHL Consultores, podrás aprenderlo y se trata de un taller en línea con una duración de 3 horas. ¿Que cuál es el costo del taller? ¿Me estás preguntando? 900 pesos. Vale, sí está un poco caro, ¿no? Pero, Anuar, ¿qué precio tiene permanecer fuera de prisión por fraude fiscal y peculado? Muy caro. Deja de llorar, Anuar García. Nuestros amigos de HL Consultores te harán un 10% de descuento al mencionar El Diablo y HL Consultores son lo mejor del mundo. No se diga más. A los teléfonos 3318179593 o al 3325370181, demasiados números. O mande un correo mejor a contacto@hlconsultores.mx. Taller de conciliación ISR SAT versus CFDI de nóminas y manejo de viáticos con Compact y DHL Consultores. La solución que todos esperaban. Ok. Continuamos. Diablillos, regresamos de este corte con mi amigo Anuar García de SOS México, puede ser Capítulo Jalisco. Capítulo Jalisco, así es. Bueno, ya en el bloque pasado les estuvimos dando algunos antecedentes de los temas de seguridad de 2 sexenios a la fecha, que acaba de empezar también el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trae una premisa que muchos consideran nueva, otros dicen que es más de lo mismo, que es el concepto de la Guardia Nacional. Y qué mejor que Anuar García para explicarnos qué es la Guardia Nacional, Anuar. Muchas gracias. La Guardia Nacional surge a raíz de estos foros de pacificación que realiza Presidencia de la República previo a tomar el poder como presidente de la República, López Obrador. La finalidad era saber cuál era el sentir de las personas respecto de los temas de inseguridad, qué era lo que más surgía. Y aquí ¿Estos foros de pacificación son los que organizó Durazo? Sí, Ok. en todo el país. Sí. Y ahí se le preguntaba a la gente, ¿en quién sí confías? Pues bueno, todo el mundo decía, bueno, pues confiamos en los militares, porque obviamente se les veía realizando ciertas acciones en contra del crimen organizado. Que en teoría esos foros, en teoría, eran las víctimas quienes asistían a ellos, ¿no? Efectivamente, se suponía que eran las víctimas. ¿Y sí fue así o...? Hubo como la mitad de víctimas y la otra mitad de especialistas en materia de seguridad. Nosotros fuimos invitados. Sí, de hecho, nosotros organizamos y nosotros pusimos el Tecnológico de Monterrey, de donde soy también profesor, para que se realizara. Ahí se realizó aquí en Jalisco. ¿Nos podrías platicar un poco cómo les fue en ese foro aquí en Jalisco? Fíjate que nos fue bien. Pero te voy a ¿Quién decir, asistió? ¿Quién vino? Vino Alfonso Durazo y estuvieron las autoridades de aquí de Jalisco. Estuvo encabezando el doctor Macedonio Tamés Guajardo. Pues estuvo toda la gente importante en materia de seguridad, en materia federal. Ahorita tuvimos a Patricia Bogarín, que ahorita funge como lo que puede ser como una especie
de subfiscal o subprocuradora nacional de la República, en la Fiscalía General de la República. Estuvo Monseñor Tomás Guajardo, estuvo el gobernador, pues obviamente estuvieron las personas de Fiscalía involucradas en los temas. Y pues de lo que se habló ahí básicamente fue, pues cuál era la percepción. Fue como una catarsis. No creas que tuvo tanto resultado, pero lo importante es un cuestionario medio raro que te hacían. ¿En quién confías? Pues la gente dijo, pues confío en el ejército antes que en las policías, porque sabemos que las policías pues tienen un alto grado de infiltración del crimen organizado. Claro. Y ese fue el pretexto que se utilizó para decir que se necesitaba una Guardia Nacional, donde el ejército estaría componiéndola con al menos 50,000 elementos entre la SEDENA y la Marina. Los demás se supone que son 30,000, que van a ser de la Policía Federal. Lo preocupante del tema es que, como lo mencionamos en el bloque anterior, es que eso ya lo tuvimos 12 años en México, ¿no? Y ahora lo que se busca es preparar a los nuevos cadetes dentro de esta Guardia Nacional para que investiguen todos los delitos en materia federal, porque así terminó quedando la ley, con la finalidad de que tomen el control de la investigación de los delitos federales. Pero existe una facultad de atracción del Ministerio Público Federal para poder atraer también los delitos del fuero común. Esto es, prácticamente lo que estamos haciendo es centralizar la seguridad para que el presidente de la República sea la cabeza junto con los mandos militares y un mando civil. Pero ojo, el presidente de la República ese le dijo, pues sí, la ley dice que tiene que ser un mando civil, el de la Guardia Nacional, pero si yo quiero, pongo a un militar retirado o pongo a un mando militar, porque no se han salido todavía las leyes secundarias, que es donde se va a desprender quién va a dirigir a la Guardia Nacional. Entonces, de lo que se va a tratar es que van a salir todos estos militares a todo el país, a las zonas focalizadas que tienen ellos, que son, si no me equivoco, 264 zonas en todo el país, para combatir el crimen organizado. A ver, esa es la respuesta correcta a la Guardia Nacional. Nosotros, los investigadores, aunque el presidente diga que no es lo más correcto que nosotros como especialistas estemos opinando respecto a temas de seguridad, es todo lo contrario, porque somos los que nos dedicamos, investigamos y trabajamos y tenemos pues toda la academia y todo el estudio respecto a lo mismo. Y te puedo decir que el tema de la Guardia Nacional, el sacar al ejército para intentar combatir el crimen organizado, lo único que va a generar es más violencia. Todos estos homicidios, que al menos en Jalisco son 9 ejecuciones diarias las que hemos tenido desde que entró el actual gobierno aquí en Jalisco, 9 ejecuciones diarias son las que hemos tenido, pero se está incrementando. Ayer aparecieron 23 cuerpos desmembrados y los que siguen apareciendo. Ya no te hablo de las mujeres, que nada más en diciembre hubo 28 homicidios de mujeres, aunque el fiscal estatal dice que solamente 3 tenían rasgos de feminicidios, que si gustas también platicamos de los feminicidios. Okay, sí. El tema de la Guardia Nacional, pues los militares no saben investigar, se les respeta mucho en su labor. Son personas que están muy preparados pues, para combatir el crimen organizado, para matar, pero no saben llevar a cabo la interacción de investigación. Hace rato mencionábamos el caso de Florence Cassés. La Suprema Corte emitió un criterio en el que dice que todo el mundo debe respetar, en el que dice que si sucede una violación de derechos humanos, que no te leen tus derechos, que no estás enterado por qué te están llevando detenido, si tardan tiempo en llevarte detenido desde que te detienen a que te ponen a disposición del Ministerio Público, te tienen que soltar y se cae todo el expediente. ¿Qué saben los militares? El ejército no está preparado. Pues claro que no saben de derechos humanos. El anterior secretario de la Defensa dijo, no nos pongan a investigar, ya estamos hasta el gorro que nos pongan a investigar. Entonces se está repitiendo ese tema. La impunidad, 99.6% en todo el país, 0.4% nada más se castiga de los delitos. Es más fácil sacarse la lotería a que un delito se castigue en México. Entonces no se va a mejorar la situación, pero también le está dando una legitimación al presidente y tiene una gran aceptación de parte de la ciudadanía. Sí, está todo el poder. Efectivamente, ya le dijo al Poder Judicial, y digo, le ha dicho a todo el mundo, los está acallando, está yendo en contra de las personas que tenemos una opinión distinta a él, y pues ahora con todo el poder de la Guardia Nacional y del Ejército, creo que va a ser una gran presión para todos los mexicanos, pero que no va a dar ningún resultado favorable, salvo en lo político, que ellos se van a afianzar. Está condenado este país a revivir muchos casos como los de Florence Cassés, o como dice Denise Merkel, Florence Cassés, en el sentido de que van a llegar los inculpados y por un mal proceso van a estar liberados en horas. Sí, por la violación al debido proceso. Sin embargo, ahorita que lo mencionas, está habiendo una gran injerencia o una presión de parte del Ejecutivo Federal respecto del Poder Judicial. Él mismo lo ha dicho. Hemos tenido que meter la mano, el presidente de la República, pues para que no le regresaran tantos miles de millones de pesos a una empresa que estaba requiriendo una devolución de impuestos, por ejemplo.
Espérame, existe una separación de poderes en el gobierno. ¿Por qué estás tú metiéndote? El día de hoy sale una nota que le estaban diciendo a todos los magistrados federales y los jueces de distrito que dejaban de opinar en contra del presidente de la República, que quien siguiera opinando en contra de él, esto es libertad de expresión, que les iban a iniciar procedimientos administrativos. Eso es muy grave. Nos están acallando y tenemos que tener mucho cuidado para que las cosas no sigan sucediendo así, porque nos están llevando a otro tipo de gobierno que no es al que estamos acostumbrados a tener. En esta reconfiguración y renegociación con el Congreso Federal de cómo sería ahora la Guardia Nacional, a diferencia de como estaba planteada en un principio, ¿ustedes como SOS ven alguna mejora? Ninguna. Nos dijeron que la Guardia solamente no iba a estar comandada por un militar, eso se aplaudió muchísimo, pero el presidente salió el día siguiente y dijo, pues sí, sí es cierto que así se dijo, pero si yo quiero una ley secundaria, digo que sí esté. El único tema que podemos decir es que le dieron la temporalidad de 5 años, pero eso no significa nada, tienen el control en el Congreso. Si en 4 años dicen, hay que incrementarla o hay que hacerla permanente, lo van a hacer. No existe forma de parar a un presidente que tiene el control del Congreso del gobierno. O que dure los 2 o 3 sexenios de López Obrador, ¿no? Ese es el otro tema, porque ahorita que lo estás mencionando con que se va a hacer el análisis de revocación de mandato, más que una revocación de mandato, lo que se puede estudiar ahí es si se reelige. Él ya salió y dijo, no me interesa, en el 2024 me voy. Pero pues también se han dicho muchas cosas por muchos políticos y luego actúan totalmente opuesto. Muy bien. Entonces, ustedes como SOS están en contra de este concepto de la Guardia Nacional. Sí, pero ya no tenemos nada que hacer. ¿Y cuál habría sido la propuesta de ustedes en lugar de esto? Nuestra propuesta incluso fue, porque hicimos una agenda nacional de seguridad, en el sentido de que había que profesionalizar a las policías. Había que darles todo el apoyo, si tú quieres, estaban al 40% preparados, pues darles el 60% extra, darles un mejor sueldo, dignificarlos. Pero con esta Guardia Nacional lo que se está logrando es que los policías mal pagados de todo el país, pues ya mejor quieren estar en la Guardia Nacional porque les pagan a muchos hasta el triple de lo que tienen de percepción. ¿No será una estrategia del presidente para incentivar a que las policías desaparezcan, las policías municipales? Por supuesto. O sea, no es una tendencia a desaparecer las policías municipales. Es un hecho. Yo hace rato te mencioné, se busca centralizar el poder para que desaparezcan policías municipales, porque por ejemplo aquí en Jalisco 9,000 millones de pesos menos llegaron. Lo que nos preocupa... Impactan en seguridad directa. 100%, pero lo que nos preocupa es que se está aprobando un préstamo de 5,250 millones de pesos para el Estado de Jalisco, pero no se está inyectando al tema de seguridad. ¿Qué significa eso? El gobernador Enrique Alfaro está diciendo, está bien, entrego la seguridad a la Guardia Nacional, me lavo las manos, hasta aquí llegué yo. Eso es muy grave, porque los delitos del fuero común, pues los tenemos, se cometen día a día, pero no llegaron recursos federales y tampoco llegó Fortasec. Entonces le dejaron muy difícil a los estados este tema. Incluso el presidente López Obrador hizo el señalamiento. Vamos a analizar si en 2 o 3 años no está funcionando las policías municipales y las policías estatales junto con las fiscalías, y si no están funcionando, les quitamos los recursos para que se pague la Guardia Nacional. Se está centralizando la justicia. Vamos a tener el ejército comandando la seguridad completa de todo México al mando del presidente de la República. Muy bien. Te quiero plantear una tesis en la cual he estado meditando y donde yo me equivoque tú me detienes. Con gusto. El crimen organizado, el narco, en sus diferentes carteles, se han ido diversificando no solo en el negocio del narcotráfico, sino que tienen al día de hoy piratería, trata de blancas, secuestro, extorsión, etc. Cobro de piso, sí. Estas células tienen sus diferentes patrullajes, donde ellos también cuidan sus zonas, cuidan sus narcotienditas, gente armada con armas incluso de uso exclusivo del ejército. Así es. Y en estos patrullajes se topan con estas policías municipales y policías estatales y demás. Cuando se topan en algún punto, en algún retén quizás, en alguna detención, este policía municipal, este policía estatal, solo tiene una pistolita, es chiquita, no puede portar más, enfrentándose a varios grupos en estas grandes camionetas con armas de alto calibre. Así es. Y no, esa es su única herramienta con la cual podría atacar a estos delincuentes. En el mejor de los casos que los quiera atacar, si es que no está bajo las órdenes de alguna autoridad que esté infiltrada por el crimen organizado. Así es. Es decir, las policías municipales, las policías estatales están
imposibilitadas para poder atacar el crimen organizado. Así es. Y esta teoría de que la fuerza militar, que está bien armada y que sí podría ser un grupo de choque que está a la altura de la delincuencia, es la que está bien aprobada en este momento. ¿Qué le dirías tú a ese policía municipal? ¿Qué le dirías tú a ese policía estatal que está entre dos fuegos, entre el crimen organizado y entre su superior inmediato que está infiltrado por el crimen organizado? Es muy difícil que yo les diga algo porque nadie está obligado a lo imposible. Como bien lo mencionas, ellos no traen el suficiente armamento, ni la capacitación, ni las camionetas que están mencionando, ni los blindados que utiliza el crimen organizado. Efectivamente no. Yo más bien le diría a los políticos. A los políticos les diría, se debió de reforzar las policías, dándoles el armamento, dándoles los vehículos, dándoles el adiestramiento y apoyándolos por si recibían algún tipo de lesión en el ejercicio de sus funciones, pues que se sintieran cobijados por el Estado mexicano. Como bien lo mencionas, eso no sucedió. Yo le diría a los políticos, esa era la respuesta. Ahora, si traes a la militarización, si el punto número uno, que lo que querías evitar era que hubiera un río de sangre mayor, eso no va a suceder. Se va a incrementar la violencia, porque efectivamente el ejército está preparado para matar y sí rebasa en poderío al crimen organizado en algunas ocasiones. No olvidemos que un gran número de ex elementos de élite del ejército, incluso hay personas de Sudamérica, hay personas de Estados Unidos, forman parte de los grupos delictivos más importantes del país y se dan de frente con el ejército y en ocasiones logran causar mayores bajas al ejército. Esto no es un partido de fútbol. Los políticos lo que debieron de haber privilegiado es utilizar la inteligencia que se tiene con toda la información de los recursos de los grupos delictivos y atacarla. Acciones muy focalizadas para quitarles el dinero. Si tú al crimen organizado le quitas el dinero, les quitas todo. ¿No se ve que está actuando el gobierno de López Obrador? Por supuesto que no. ¿Por qué no está actuando Santiago Nieto y todos ellos en las Porque empresas? están muy ocupados, desgraciadamente. No, ese es el verdadero núcleo que se debe atacar. Ese es el verdadero núcleo. Pero mira, hay muchas cosas que se pueden presumir, incluso los acuerdos, porque se habla mucho de corrupción y no se toca al grupo de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden presumir. ¿Por qué no se está atacando al crimen organizado con un tema de inteligencia quitándole los recursos? Es increíble el gran número de despedidos que ha habido a nivel federal, todas las personas que se han quedado sin trabajo, cuando si tú vas contra los grupos delictivos y les quitas los recursos, pues puedes fortalecer al mismo Estado porque son miles de millones. No es muy lejos. Al Chapo Guzmán, ahora que está detenido en Nueva York, no le quitaron $1, ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno mexicano. Y me vas a decir que no saben dónde están, si en la lista del OFAC, que es esta Office of Foreign Assessment, que es las personas que se sabe que participan en actividades del crimen organizado que afecta al Departamento del Tesoro en Estados Unidos, existe un bloqueo por la ley Kingpin a nivel internacional, se saben cuáles son las empresas, las cuentas, los recursos, quién está atrás de todo eso. ¿Por qué no operan con una ley de extinción de dominio que ataque esos recursos y fortalezca económicamente al país, como ha sucedido en Colombia, como sucedió en Italia, como ha sucedido en Estados Unidos? México, por una decisión política, no lo ha querido hacer. El fondo no lo conozco, pero me mortifica que no entren. Esa es la respuesta, no desatar más violencia ni más río de sangre en todo México. ¿Cuál es el futuro que le espera a los mexicanos con la Guardia Nacional, Álvaro? Le espera un futuro de mayor violencia, obviamente, un futuro de mayor impunidad y un futuro de una gran inestabilidad económica. ¿No se va a ver reducido el crimen? Por supuesto que no. Va a haber un incremento en el crimen organizado, va a haber el efecto que tú mencionabas porque se han diversificado en sus funciones. Secuestros, robo de autos, cobro de piso, robo a casa habitación, ya están en todos lados. El crimen organizado está infiltrado en la política, está infiltrado en las policías, está infiltrado en algunos casos hasta con miembros del ejército. Y ellos es la única forma que saben de subsistir, llevar a cabo cuestiones delictivas. No lo vas a parar. Tendrías que estar realizando acciones de inteligencia desde el centro del país, lo desarticulas, lo traes para el Estado. Ese es el verdadero beneficio que deberíamos estar buscando. Yo no sé por qué no lo han realizado. Oye, el ver una patrulla militar, ahora sí que patrullando las calles, ¿no es un efecto disuasivo para el robo común de mano armada, casa habitación? ¿No crees que vaya a aportar algo a eso? Por supuesto que no. Existen ahora las aplicaciones. Es muy sencillo localizar
en las diferentes aplicaciones del teléfono, donde hay una patrulla, obviamente se le va a dar un icono cuando ven una patrulla militar también, y pues simplemente te vas por otro lado. Además, si a todo eso le sumas lo que la ley te exige para que una persona que sea detenida sea puesta a disposición y que su detención sea legal, te exige que la agarres en flagrancia. Y los policías les cuesta entender que si lo señalan a la persona que es detenida, si lo señala a la víctima, es suficiente para que sea flagrante. Dicen, no, pero es que como no lo vi yo no lo puedo llevar detenido. Entonces lo sueltan. Y si a eso le sumas que tiene que haber una persecución material interrumpida, o sea, si lo dejaste de ver mientras lo ibas correteando, ya es una detención ilegal, va a generar una mayor impunidad, puesto que, como lo mencionamos desde un principio, los militares no están preparados. Aparte existe lo que se llama informe policial homologado, que son como 40 hojas, que los policías que desde el 2008 se supone que los iban a capacitar, no lo pueden llenar. Ahora imagínate un militar llenando esos informes que tienen que ver con los estándares internacionales en materia de derecho penal. Bien, Anuar. Pues queremos agradecerte las buenas noticias que nos has traído esta noche. Ha sido muy ilustrativo lo que nos acabas de comentar y queremos agradecerte. Muchas gracias. Es ya tradición en nuestro programa terminar con un ciclo de preguntas que ya van en términos personales, con para mucho que gusto. la gente pudiera conocerte un poquito más, si estás de acuerdo. Encantado de la vida. Bien, la primera pregunta que tengo para ti, Anuar, es ¿en qué es lo primero que piensas cada mañana al despertar? En mis asuntos penales, en cómo voy a ayudar a la gente que les hace falta, las personas que confían en mí, porque 9 de cada 10 asuntos que nosotros representamos tienen que ver con víctimas. Y las personas vienen y nos dejan su vida y sus problemas en nuestras manos y les tenemos que resolver. ¿A qué le teme a Anuar García? A Dios, nada más. Okay. Así es. Yo también. Eso es todo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, Anuar? El 22 de noviembre del 2018 es mi cumpleaños. Okay. Cumplí 40 años y ese día me dieron la noticia estando en teníamos una reunión nacional de mesas de seguridad en Tampico, Tamaulipas. Me sonó el teléfono, contesté y me hablaron para avisarme que mi papá acaba de fallecer. Lo lamento mucho. Muchas gracias. ¿En qué momentos te sientes vulnerable? Cuando veo tanta corrupción, cuando veo a las autoridades que no les importa, cuando no veo respuesta hacia la ciudadanía y digo, esto que estoy viendo me puede pasar a mí. Claro. ¿De qué me sirve saber tanto al derecho y al revés si las autoridades tienen grupos de poder que lo único que buscan es quitarle y robarle el patrimonio a las personas y solapar a toda esa bola de delincuentes que están allá afuera? Nos llegó una pregunta extra aquí del público, que ¿qué técnica utilizas para afeitarte la cabeza? Tengo una maquinita que es con la que me rasuro. Ya me di cuenta que era innecesario seguir peleando con esto y ya la usamos acá arriba también. Le hiciste frente, ¿no? Como la Guardia Nacional. Definitivamente. Así es. Por último, Anuar, ¿eres feliz? Soy feliz. ¿Qué tanto? Como del 1 al 10. Soy feliz, un 8. Ok. El ¿Esto 9, de la Guardia Nacional fue lo que orilló que fuera 8 y no 10? Lo dirás de broma, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción y el tema de la inacción de parte de los grupos políticos no me permiten ser el 10 de feliz. Anuar García, señores y señores, gracias. Gracias.